Se ha hablado mucho del Tratado de Libre Comercio en estos días y bueno, por supuesto, en la primera ronda de negociaciones se abordaron temas como aranceles, importaciones, disputas comerciales, arbitraje internacional. En fin, esta negociación se va a prolongar todavía más, pero ¿cuál es la posición de Estados Unidos hasta este momento sobre el TLC? Lucy Bravo. A pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó la segunda ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque los pronósticos aún son reservados, el equipo mexicano definió su postura y prioridades para fortalecer a la región y avanzar hacia un comercio inclusivo. Fundamentalmente es cerrar lo que inmediatamente podemos lograr en el corto plazo, plasmar en textos concretos unificados las diferencias y empezar a discutir los temas de gran complejidad para ver si se le puede encontrar una cuadratura a este círculo. Los negociadores de los tres países han logrado algunos avances en temas como comercio, telecomunicaciones y la economía digital, pero no se han alcanzado acuerdos en asuntos polémicos como las reglas de origen, la resolución de controversias, la industria automotriz y los derechos laborales. Sin embargo, la postura del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, fue mucho más conciliatoria que en la ronda inicial. I am hopeful we can arrive at an agreement that helps American workers, farmers, and ranchers, while also raising the living standards of workers in Mexico and Canada. Sin duda, el proceso para modernizar el Telecán avanza en dos sentidos. Uno político dominado por las amenazas de Donald Trump en su cuenta de Twitter y un camino mucho más constructivo con los negociadores que buscan un acuerdo. Y México ha dejado claro que no dará ni un paso atrás. Doctor Miguel Ángel Jiménez, bienvenido. El TLC, un tema que va a estar en la agenda durante todo el año. Y bueno, se ha hablado mucho, ya concluyó esta primera fase de negociaciones, pero se ha hablado mucho de ciertas reformas que México tiene que hacer para justamente ser competitivo frente a Estados Unidos y en el mundo. Realmente lo que ha sucedido en los 30 años de vida que lleva el TLC, en aquel entonces se llevaron a cabo varias reformas en materia de libre comercio, especialmente un proceso de desregulación que empezó en el año 86. Se emprendió un programa importante durante la gestión de Miguel de la Madrid y después del presidente Salinas para poder avanzar en un tema de desregulaciones que permitieran sentar las bases de un acuerdo general comercial que eventualmente fue el que le dio paso a las negociaciones en el año 90-91 con Estados Unidos para firmar el acuerdo comercial que entró en vigor en el año 94. Sí. Y digamos que un rasgo muy importante del acuerdo comercial NAFTA, en donde, repito, ya se había hecho un acuerdo comercial Estados Unidos y Canadá, y México se suma a ese acuerdo comercial, es muy virtuoso porque es de los pocos acuerdos comerciales en el mundo que habla de una negociación por sectores y de una negociación por tiempo. Cada sector se va protegiendo de acuerdo a lo expuesto que puede estar ante un golpe de apertura comercial y enfrentar competencia de productos que vienen del extranjero. De hecho, se hizo esta desregulación paulatinamente a lo largo del TLC. Eso es, digamos, la virtud del NAFTA, como se le conoce, y en su última etapa, en los 10 años, fue que se abrieron pues, los sectores más vulnerables en plenitud en términos de la protección a ciertos sectores, por ejemplo, el agrícola, y hay algunos sectores inclusive que hoy mantienen productos fuera de la negociación, como es la papa estadounidense, que han insistido en que la quieren meter de inmediato, que no se ha metido porque afecta directamente a los productores de papa mexicanos. Es un ejemplo nada más. En ese sentido, ¿qué es lo que va a suceder? En aquel entonces no existían sectores abiertos ni competitivos en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, ni existía lo que hoy conocemos en el área de telecomunicaciones, y el sector energético y financiero permanecieron total y absolutamente fuera de la negociación. El presidente Salinas instruyó que en materia energética y de petróleo estaba completamente encorchetado y ni siquiera se puso en ninguna agenda ni se sometió a ninguna negociación por lo sensible en aquel momento del petróleo mexicano. Eso te iba a decir, ¿debió haberse hecho en ese momento? No había condiciones, estaba el mercado completamente cerrado, regulado, solamente había inversión y participación. Y durante estos 30 años ha existido una evolución institucional muy importante en México. Se han seguido abriendo los sectores económicos, han prosperado sectores nuevos, y en ese sentido, en los últimos 6 años, las reformas que encabezó el presidente Peña
pues dan apertura total a ciertos sectores, particularmente al sector financiero, al sector de telecomunicaciones y al sector energético, en donde estaba cerrado a la participación extranjera. O sea, al final las reformas que se instrumentaron han tenido un sentido, tienen un sentido, son necesarias. Son necesarias, le dan un sentido coherente al régimen de relaciones económicas de libre mercado y de libre comercio que tiene actualmente México, y en ese sentido llega esta renegociación del TLC en un momento muy oportuno. Efectivamente, nadie puede negar que está detonado por una retórica antiinmigrante y proteccionista de los Estados Unidos, pero la realidad es que está obsoleto el acuerdo comercial después de 30 años. México es un país completamente distinto al que se negoció, al que negoció el acuerdo de libre comercio hace 30 años. En ese sentido se abren áreas de oportunidad muy amplias, enormes, y en ese sentido yo creo que es un área de oportunidad grande en materia de estos tres sectores que hoy son sectores libres y que pueden brindar un área de competitividad importante a Norteamérica, pero otros sectores que también quedaron atrás en la negociación del año 91, 92 y que luego inclusive el presidente Clinton cuando ya empezó la vigencia pidió que se incluyeran nuevos capítulos, como es el caso justamente del tema laboral en Estados Unidos de migrantes legales y en México de los que trabajan en el sector exportador. De estas tres reformas que nos hablas, hay plena conciencia al grado que el Senado también lo tiene en la agenda y se ha hablado mucho de telecomunicaciones, por ejemplo, pero ¿cuál crees o percibes tú que será la posición de Estados Unidos en estos tres sectores que mencionas? Sin duda Estados Unidos tiene sectores mucho más maduros que los nuestros, claro, particularmente en estos tres nuevos a los que México se ha abierto. En tecnología, sin duda, querrán participar de manera activa en las licitaciones comerciales, en la generación de la conectividad que haga el gobierno en todo el país, y querrán entrar en condiciones privilegiadas en el proceso de obtención de las concesiones que apenas empiezan para sector privado y que sin duda estarán en la mesa de negociación, tener algún tipo de beneficio y piso parejo para que puedan participar en una igualdad de circunstancias las empresas norteamericanas en el sector telecomunicaciones en México. Ahora, hablabas de la reforma laboral, que por ejemplo Trump ha estado insistiendo mucho en esta disparidad de los salarios entre lo que se les paga a los trabajadores mexicanos, que también propicia que venga la inversión, y lo que perciben en Estados Unidos. Entonces, esta asimetría, digamos, que por otro lado es una ventaja competitiva para México y para que vengan las inversiones, ¿cómo se va a resolver? Porque es un tema que ha planteado el presidente Trump. Pues no lo podrías haber dicho mejor. Yo creo que en tu pregunta está la conclusión. Efectivamente, hay un gran tema pendiente para México sobre todo. Justamente cuando se iba a entrar en vigor el TLC en el año 94, ya estaba el presidente Clinton como presidente y el presidente Bush es quien había negociado. George Bush Sr., el papá del último presidente Bush que tuvimos en Estados Unidos. Y se pidió que se incluyera, por la presión que tiene al interior del Partido Demócrata, las uniones, los sindicatos norteamericanos, que se incluyera un capítulo laboral que garantizara la preeminencia de trabajadores americanos en ciertos sectores de la economía que para ellos son estratégicos, particularmente el de la construcción. En este sentido, también se pidió que hubiera un control de salarios mínimos al sector exportador, de tal suerte que se pudiera generar convergencia económica en los salarios entre Estados Unidos y México. Lo primero sí sucedió en aquel entonces. Hay una enorme protección de ciertos sectores en donde Estados Unidos no da visas de trabajo a mexicanos. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, el de construcción. Es un sector súper controlado y se dan a cuentagotas en un área que, por cierto, ha sido nicho de mercado de muchos mexicanos que participan como artesanos, por ejemplo, en el corte de piedra, que es del sector construcción, donde no hay trabajadores que lo sepan hacer y que los mexicanos que hacen el corte de mármol o de cantera son unos expertos y van muchos. Recientemente ha crecido muchísimo el número de mexicanos expertos en el sector construcción que son requeridos exprofeso porque no hay trabajadores en Estados Unidos y que pese a que había un control absoluto del sector, pueden trabajar con permiso legal de trabajo. Bien. En el otro sentido, nada más para concluir, el caso del sector exportador mexicano. México ha tenido un enorme rezago en términos de crecimiento de los salarios en México. Sí. Y particularmente hay un tema social muy profundo respecto al sector laboral que trabaja en la industria de exportación. Ahí no han crecido los salarios en los últimos 30 años y el sueldo promedio del sector más competitivo, que es el automotriz, es de 8,500 pesos al mes. Estamos hablando que efectivamente una de las cosas que señalaron los economistas norteamericanos, los empresarios norteamericanos o las uniones laborales en Estados Unidos es un hecho que no solamente sí ha generado
una ventaja competitiva en favor de México por los bajos salarios, pero que se ha convertido en un enorme problema social, ya que los trabajadores no tienen ninguna garantía laboral, particularmente en aquellos sectores que son los que más ingresos generan para el país y, por supuesto, para los empresarios. Que es la de autopartes y la automotriz, por ejemplo. Y también el sector agropecuario. Tenemos los agropecuario. casos, por ejemplo, de los tomateros en el caso de Baja California, en donde han vivido prácticamente, donde hay una migración interna de gente que traen de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, de las zonas más deprimidas del país, se los llevan a trabajar en el sector exportador agrícola y viven en condiciones casi de esclavitud. Hemos tenido casos terribles en los últimos años en donde se ha tomado cartas en el asunto. Eso es lo que no puede suceder en el caso del libre comercio, y cuando hay esta disparidad enorme, sí hay que tomar cartas en el asunto, y yo creo que justamente se ha tocado el tema laboral en México y el salario mínimo exportador, que es una necesidad indispensable en las negociaciones. Por otra parte, tenemos que decir que efectivamente ha crecido mucho la migración legal, que estaba prevista en el año 91, 92, 93 dentro del acuerdo comercial. Con el TLC creció. Exactamente. En los años del TLC hemos demostrado, de acuerdo a los datos oficiales de México y de Estados Unidos, que la migración legal creció casi en un 1000%. Hay sectores particularmente importantes, no estoy hablando nada más de los de menores ingresos, hay un enorme crecimiento en la gente más preparada, más capacitada, que va de México a Estados Unidos con la visa de transferencia de las empresas que hay en México que los mandan a Estados Unidos, o de la H1, que es para los profesionistas muy preparados, o por supuesto las TLC, las becas TN en Estados Unidos, que se crearon justamente en el marco del TLC para aquellas empresas que iban a empezar a tener mucha interacción laboral con los mexicanos. O sea, este cambio, porque sí lo hubo del propio gobierno mexicano, de meter el tema migratorio pues no en el último momento, pero que un poco trataba de separarse, ¿es necesario que vaya? Es indispensable. Yo no concibo ninguna negociación de parte del gobierno mexicano que no contemple en lo esencial, porque es un beneficio para ambas naciones y así se tiene que abordar el tema de la regularización, de la convergencia laboral respecto de México con Estados Unidos. Hay un principio económico para aquellos economistas que nos están viendo, que es el equilibrio de Walras, que eso lo estudia uno cuando estudia economía, y es en donde habla de los equilibrios económicos, el equilibrio del mercado de dinero, del mercado de bienes y servicios y del mercado laboral. Cuando hay equilibrio en estos dos mercados, el tercero se tiene que dar de manera natural. Es decir, estamos en la convergencia, y justamente la oferta y la demanda, como hay tanta integración económica, ha forzado mucho a que haya una enorme integración laboral entre México, Estados Unidos y Canadá, pero que no corresponde a la realidad, porque no se ha permitido que esa convergencia, cuando inclusive las empresas norteamericanas transnacionales en México están dispuestas a pagar más dinero, pues no hay estos mecanismos institucionales que le garanticen a los trabajadores mexicanos tener incrementos sostenidos de salarios. Porque Estados Unidos también ha sido inequitativo, también en ciertas reglas migratorias. Al final, Miguel Ángel, ¿ves fuerte a México para las negociaciones que siguen? Yo lo veo con una enorme cantidad de cartas muy sólidas, muy poderosas. El tema energético es un tema ganadorcísimo para México. El tema laboral eso es otro tema muy ganador. La evidencia apunta a que tenga que ser un tema ganador para las dos naciones. Y el tema de reglas de origen, yo creo que es un tema muy importante que también se ha dejado a un lado y que ha sido malentendido y malinterpretado, pero que es una enorme oportunidad para generación de valor en términos de México como país, en el sector exportador. Yo creo que no, nos tiene que ir bien necesariamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Si bien México tiene que renegociar sus tratados de libre comercio con 28 países de la Unión Europea, el más importante sin duda es con Estados Unidos, y la geografía y la historia nos unirán por los siglos de los siglos. Así que esta renegociación es un capítulo más de esta relación bilateral, y es una renegociación de la que tendremos que salir muy bien librados. Esto fue A Quemarropa.